Entonces recuerden que las tablas de frecuencia para datos agrupados, eh, voy a necesitar pues una serie de datos y a partir de ellos voy a construir la tabla de frecuencia, ¿listo? Entonces lo primero que debemos hallar, ¿qué es? El rango. El rango. El rango, muy bien. Entonces recuerden que el rango se halla el dato mayor menos el dato menor, ¿no? Entonces en esa tabla que nosotros tenemos ahí, ¿cuál sería el dato mayor? 22. 22, muy bien. ¿Y el dato menor? 13. 13, muy bien. Entonces, para hallar el rango, entonces lo único que hago es 22 menos 13 y ya tengo que el rango es 9. Facilísimo hallar el rango, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el rango lo que me va a ayudar a mí es a determinar entre qué valores están ubicados esa tabla de datos que me dan. ¿Listo? Para eso me sirve el rango. Pero pues también voy a tener que hallar algo que es el número de intervalos. ¿Listo? Para hallar el número de intervalos, entonces voy a tener en cuenta que hay una regla que se llama la regla de Sturges que me va a servir para determinar eh, qué cantidad de intervalos debe tener la tabla de frecuencias que voy a realizar para ese conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, la regla de Sturges me dice que el número de intervalos que es K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo del número de datos. ¿Listo? Entonces, específicamente para este conjunto de datos, ¿cuántos datos tengo yo? 20. 20. Muy bien, entonces para la regla de Sturges, n lo voy a reemplazar por 20 y cuando ingrese esto en la calculadora, pues voy a obtener que el resultado es 5,32. ¿Listo? Ahora, el número de intervalos es 5,32, pero yo no puedo tener 5 intervalos y un pedacito. Entonces el número de intervalos debe ser un número entero. ¿Listo? Entonces lo voy a aproximar a 5. Ahora, hay una regla que me dice que, o no es una regla, porque no es que obligatoriamente tenga que ser así, sino que es una recomendación que se da y es que el número de intervalos sea impar. ¿Listo? Entonces, supongamos, si aquí me diera 6,32, para facilidad, no lo voy a aproximar a 6, sino que por el contrario lo aproximo a 7. ¿Listo? Y no es una regla, ¿listo? Recuerden que una regla es algo que sí o sí se debe cumplir, sino es una recomendación que se tiene para el manejo de los datos, ¿listo? Para que sea un poco más sencillo. ¿Clara esa parte? Luego de haber hallado el número de intervalos, lo siguiente que vamos a hallar es la amplitud. Y la amplitud se halla mediante la ecuación eh, rango sobre el número de intervalos, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta que ya habíamos hallado el rango para ese conjunto de datos, que es 9, y el número de intervalos que habíamos dicho que iba a ser 5. Por lo tanto, entonces si nosotros hacemos 9 sobre 5, la amplitud nos da 1,8. ¿Listo? Entonces, el decimal que nos dé es el que vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora sí, concentración porque vamos a empezar ahora sí a construir la tabla de frecuencia. ¿Listo? Pues, para la construcción de la tabla de frecuencia vamos a tener en cuenta el rango, vamos a tener en cuenta el número de intervalos y vamos a tener en cuenta la amplitud. ¿Listo? Entonces, voy a tener ahí pendiente, estar pendiente de los datos que nos dan a nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar las siguientes eh, columnas en la tabla de frecuencia. Vamos a trabajar las clases, que son los intervalos que ahorita vamos a hallar. Vamos a trabajar esta X, que alguien se acuerda que es esta X. ¿Acumulada? Marca No, de clase. marca de clase. La marca de clase.
la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, enfocándonos en eso, vamos a hallar esa tabla de frecuencia. ¿Listo? Vamos a construirla. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta son las clases. ¿Listo? Entonces, las clases las vamos a representar por medio de un intervalo. ¿Listo? Donde el primer numerito va a ser el dato menor, que en este caso, pues a nosotros nos dio que el dato menor era ¿cuánto? 13. 13, muy bien. Y a eso le vamos a sumar la amplitud. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos 13 más 1.8, nos da 14,8. ¿Listo? Lo vamos a manejar el intervalo a la izquierda, ¿cómo se encuentra? ¿Cerrado o abierto? Cerrado, muy bien. Entonces lo vamos a manejar cerrado a izquierda y a derecha. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Abierto. Abierto, muy bien. Entonces, ¿eso para qué? Pues teniendo en cuenta que aquí vamos a trabajar hasta el decimal 14,7, ¿listo? Y a partir del siguiente, entonces, ¿cómo tendría que ser el siguiente intervalo? 14,8 cerrado. ¿Hasta dónde? 17,6. Hasta Ah, no. 16,6. 16,6. ¿Cierto? Muy bien. Recuerden que a cada intervalo yo le voy a sumar la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el siguiente intervalo? 16,6 hasta 18. De 16,6 hasta 18,4. ¿Listo? Y el siguiente 18,4 hasta 20,2. hasta 20,2. Listo. Y el siguiente 20,2 hasta desde 20,2 hasta 22. Y fíjense en la particularidad del último intervalo. ¿Qué pasa con el último intervalo comparado con los dos los están anteriores? cerrados. Los dos están cerrados, muy bien. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a trabajar la amplitud, ¿listo? En ocasiones nos dan muchas cifras decimales. Y entonces yo les estoy diciendo que únicamente vamos a trabajar 3 cifras decimales. ¿Qué sucede? Puede ser que no vaya a coincidir el último dato del intervalo con el dato mayor. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que el último intervalo lo podemos dejar un poquito con mayor amplitud, de tal manera que en el último intervalo vaya siempre aquí al final el dato mayor. ¿Listo? Entonces, como yo me voy dejando decimales, pues puede hacer que no llegue aquí al dato mayor. Entonces, voy a dejar ese último intervalo un poco más grande. ¿Listo? ¿Clara esa parte? Bueno, muy bien. Entonces, una vez ya nosotros tengamos establecido. Sí. Es que yo no entendí muy bien de dónde sale el 16,6. ¿De dónde sale este 16,6? Ajá, o cómo se va construyendo. Es que me Ok, perdí. muy bien. Entonces, el primero es 13, que es el dato menor, ¿cierto? Y a ese dato menor le voy a sumar la amplitud. Entonces, si nosotros hacemos en la calculadora 13 más 1.8, nos va a dar este resultado que está acá. ¿Listo? En el siguiente intervalo, como aquí yo lo tomé abierto, pues voy a iniciar con ese 14,8, pero ahora va a estar cerrado. Y a este 14,8 le voy a sumar 1.8, que es la amplitud. Entonces, 14,8 más 1.8 me da 16,6. Y de la misma manera, aquí lo tomé abierto. Y luego se toma cerrado. Inicio el siguiente intervalo cerrado y le sumo la amplitud que me dio 1.8.
¿Listo? Listo, profe. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, que va a ser un poco diferente porque ambos van a ir cerrados. ¿Ahora sí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a manejar ahora o vamos a hallar la marca de clase, ¿listo? Entonces X me representa marca de clase. ¿Cómo se halla? Entonces se va a hallar de cada intervalo, entonces el límite inferior, que es el primer numerito del intervalo, ese va a ser el límite inferior. Le voy a sumar el límite superior, que es el segundo numerito que aparece en el intervalo, y lo voy a dividir en dos. Entonces, el primer ejemplo sería 13, 14.8 dividido en 2. Entonces, eso me daría 27.8 dividido en 2, que es 13.9. Y ese resultado que está acá, 13.9. esa es la marca de clase y voy y la escribo allá. Entonces, ¿cuánto daría la marca de clase del segundo intervalo? 15,7. 15.7. Y del siguiente, 17,5. 17,6. Y del siguiente, 19,3. 19.3. 19.3. Y del siguiente, 21,1. 21,1. 1.1. 21,1. muy bien. Entonces, ese es el método para hallar la marca de clase. Entonces, ahora vamos a hallar la frecuencia de cada intervalo, ¿listo? Entonces, para hallar la frecuencia de cada intervalo, pues yo voy a tener en cuenta en mi conjunto de datos qué cantidad de valores hay entre 13 y 14.7, porque el 14.8 no lo voy a tomar. Entonces, ¿qué cantidad de datos hay? A ver. Pues hay 1, 2, 3, 4 datos, ¿cierto? Entre 3, ¿no, 13, profe? ¿por qué Porque el 3? que codice fue un El 3, 14. porque se señaló con 14. Claro, porque es que el 14, es que yo voy a tomar hasta 14.7 y 14 es menor que 14.7. A Camila Palacio le dejó el internet. Listo, tranquilo que la clase la estoy grabando. ¿Listo? Maestro, las diapositivas las va a subir Ya están a la en plataforma. Skype y ¿Ya está en la están en plataforma? Cibercolegio también. ¿Sí? ¿Listo? Entonces 4. ¿Clara esa parte? ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo. Entonces, para el siguiente intervalo, entonces, desde 14.8 hasta 16.5. Entonces, vamos a mirar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, la frecuencia que hay en ese intervalo es de 9. Para el siguiente, ¿cuántos hay? A ver. 3. 2. 3. 3. 1, 2 y 3. Para el siguiente, 3. 3. 1, 2 y 3. Y para el último, 1. 1. 1, ¿cierto? Solo 1. Y esa sería la frecuencia para cada uno de los intervalos que voy a trabajar. Ahora, voy a hallar la frecuencia relativa. Entonces, recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia de cada intervalo dividido en el número total de datos, ¿cierto? En este caso, pues, vamos a hacer el ejemplo con el primer intervalo, con este, ¿listo? Con este intervalo. Entonces, en ese intervalo, ¿a cuánto equivale la frecuencia? 0,2.
No, escuchen la pregunta. ¿La frecuencia a cuánto equivale? 4. 4. 4. Muy Ah, bien. 4. La frecuencia. ¿Y el número de datos? 20. 20. 20. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto daría eso? 0,2. 0,2. 0,2. ¿Cierto? Entonces, ese valor es el que yo voy a ir a poner ya en la frecuencia relativa. Entonces, el siguiente sería, en vez de este 4, ¿no? 9. ¿Cuánto debe ir arriba? 9. 9. 9, ¿cierto? Entonces sería 0,45. 0,45. 9 entre 20, que da 0,45. Y Y los ese es el otros que yo serían pongo allá. 3 entre ¿Cuánto da 3 entre 20? 0,15. 0,15. Como tienen la misma frecuencia, pues da la misma frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Y el último? 0,05. 0,05. Ahora, recuerden que en la frecuencia, el total, ¿cuánto me tiene que dar? 10. 20. Si yo Ah, sumo la no. frecuencia, Sí, 1. Pues, la 1. frecuencia, la frecuencia 1. 1. 1. La frecuencia me 20. tiene que dar 20, que es el número de 20. datos, ¿cierto? Ahora sí, la frecuencia relativa me tiene que dar 1. 1. Me tiene que dar 1 o cerca 1. a 1. ¿Listo? Recuerden que si yo voy dejando decimales por el camino, entonces, pues es ahí donde pueda que encuentre dificultades y no va a ser exactamente 1, ¿listo? Pero sí tiene que estar muy cerca a 1. Y por último, pues la frecuencia acumulada, que sería ir sumando las frecuencias anteriores. Entonces, la primera va a ser el 4. En el 9, entonces, va a ser la suma de 9 más 4, que ¿cuánto es? 13. 13, muy bien. Para la siguiente, entonces va a ser la suma de 9, de 3 y de 4. Entonces, ¿cuánto sería? 16. 16. Para la siguiente, 16. entonces sería la suma de 3, 19. de 3, de 9 y de 4, que sería 19. Y la última, 20. que debe ser la suma de 1, de 3, de 3, de 9 y de 4, que tiene que dar el número total de datos. Y acabamos de construir la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, vamos a mirar que a esa tabla de frecuencias para datos agrupados, pues yo también le voy a poder hallar la media. ¿Listo? Entonces, para hallar la media, yo voy a tener en cuenta que voy a utilizar esa ecuación que está ahí. ¿Listo? La sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia. Entonces, voy a hacer una cosa. A esa tabla de frecuencias voy a anexarle otra columna que se llame X por F. Entonces voy a ir y a cada clase voy a multiplicarla por la marca de clase y la frecuencia de cada una de las clases. ¿Listo? Entonces la primera sería 13.9 por 4, que es igual a 55.6. Y lo escribo ahí en esa columna que acabo de anexar. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? ¿Qué sería lo siguiente que tengo que multiplicar? 15,7 por 9. 15.7 por 9. 15.7 por 9. Muy bien. ¿Qué me da cuánto? 141,3. 141.3. Y eso voy y lo escribo en esa columna. Entonces, la siguiente, ¿cuánto me daría?
La siguiente da 52,5. 52.5 y lo escribo en esa columna. La siguiente, ¿cuánto me da? 57. 57,9. 57,9. Y la última, la más sencilla, Pues 21,1. 21,1. 21,1. ¿Listo? Ahora, ¿recuerdan cómo se llama este operador? Este que está acá. Sumatoria, ¿no? Sumatoria, muy bien. Yo hasta el momento hice esta parte de aquí, que era multiplicar las marcas de clase por la frecuencia. Me hace falta sumar todos estos valores que acabo de encontrar. ¿Listo? Entonces, la suma de esos datos me da 328.4. Y en esa ecuación, pues yo voy a reemplazar ese numerador, que va a ser 328.4, sobre el número de datos, que ¿cuántos datos estábamos trabajando nosotros? 20. 20, muy bien. Entonces, esa división, ¿cuánto me daría? $16,42. 16,42. Y esa sería la media para esta tabla de frecuencias, para esos datos que nos dieron. ¿Listo? Entonces, pues si yo puedo hallar la media, pues también puedo hallar la mediana, ¿cierto? Entonces, para hallar la mediana, pues la mediana es la posición de la mitad de los datos que yo tenga, ¿cierto? Entonces, pues, como es una posición, pues voy a hallar cuál es la mitad de la cantidad de datos que hay y voy busco en esa posición. Entonces, la posición sería n medios, porque como son una cantidad de datos par, pues entonces sería 20 sobre 2, que sería 10. ¿Listo? Entonces, este 10 yo lo tengo que ir a buscar, ojo, pilas, yo lo tengo que ir a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿ese 10 aparece en la frecuencia acumulada? ¿Sí aparece o no Sí. aparece? ¿Dónde está? No aparece. No aparece, mire, está el 4, el 13, el 16, el 19 y el 20. Entonces, como no aparece, ¿cierto? Entonces, debo utilizar esta ecuación. ¿Listo? Que es muy sencillo. Entonces, ya se van a dar cuenta que, aunque se vea todo eso ahí, es muy sencillo. Si apareciese la frecuencia en la frecuencia acumulada de este dato, pues es fácil porque lo único que sería sería la marca de clase. ¿Listo? Entonces, va a ser mucho más sencillo cuando aparezca este numerito que está acá, que aparezca en la frecuencia acumulada. ¿Listo? Cuando no aparece, entonces debo utilizar esta ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a hallar cosita por cosita para que nos quede claro. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que aparece ahí de esa ecuación extraña? ¿Qué es lo más extraño que aparece de esa ecuación? No todos. O sea, yo sé que todo es extraño, pero El A y eso. bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Lo primero que yo tengo que hacer es definir qué intervalo voy a utilizar para hallar la mediana, ¿listo? ¿Cómo hago eso? Pues, ¿cuál es la frecuencia acumulada más cerquita a 10? Perdón, 13. por encima de 10, o sea, más que 10, ¿cuál es la mayor? Pues en este caso, pues sería 13, ¿cierto? Entonces, sobre ese intervalo es el que yo voy a hallar la mediana, ¿listo? Siempre hago ese ejercicio. Si no aparece el dato, o sea, si no aparece n medios, entonces voy a ir a buscar cuál es la frecuencia más cercana a ese dato que me dio. ¿Listo? Entonces, de ese intervalo. Entonces, lo primero que vamos a hallar es eso que dice L sub i. Que ese L sub i
va a ser el límite inferior. Entonces, ¿quién sería el límite inferior en ese intervalo? El límite inferior es el que aparece aquí primero a la izquierda. En este caso es 14,8. 14.8. Entonces, ya de esto, de esta ecuación, entonces ya sabemos cuál es el límite inferior. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar n medios, pero yo ya sé que n medios cuánto vale. ¿Cuánto 10. vale n medios? 10. 10, ¿cierto? Que eso ya lo hallé aquí. Miren, aquí está ese valor de n medios. Entonces voy a continuar con f sub i menos 1. Entonces, ese f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Listo? Este menos 1 aquí abajo hace referencia a la acumulada anterior o al dato anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta que nosotros estamos trabajando? ¿Ese? 13. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la anterior? 4. 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál es f sub i? Pues f sub i va a ser la frecuencia del intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia del 9. intervalo? Perfecto. 9. ¿Listo? Mire que recuerden que nosotros estamos trabajando sobre este intervalo. ¿Listo? Y por último, a sub i. ¿Qué creen que va a ser a sub i? La amplitud. Muy bien, la amplitud del intervalo. Pues eso ya lo sabíamos nosotros. Que la amplitud que nosotros estábamos trabajando, ¿cuál era? 1,8. 1,8. Listo. Entonces fíjense que no es complejo, sino es sacar los datos que ya eso está ahí. Yo no voy a tener que hallar nada. Lo único que hallo es n medios, que es la posición, pero eso ya es lo primero que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, voy a reemplazar cada cosito que está en esa ecuación que está ahí para la mediana. Entonces, ya no voy a poner L sub i, sino que voy a poner 14.8. Ya no voy a poner n medio, sino que ¿qué valor voy a poner? No 10. todos. 10, ¿cierto? Ya no voy a poner f mayúsculas sub i menos 1, sino que ¿qué valor voy a poner? 4. 4. 4, ¿listo? Entonces, cada cosa la voy a reemplazar y me quedaría esto que está acá. Ya no voy a poner f sub i menos 1, perdón, ya no voy a poner f sub i, sino que voy a poner 9 y la amplitud del intervalo que es 1.8. ¿Listo? Y lo único que debo hacer es solucionar ya eso que está ahí. Entonces, ¿qué sería? 10 menos 4, que es 6. Y pues Estaría ahí. la solución de eso, ¿cuánto sería? 16. La solución de eso es 16. Y esa sería la mediana. Ahora, ¿cómo determino yo si la mediana me quedó bien? Entonces, eso es una pregunta que se suele hacer uno. ¿Listo? Entonces, ese valor que me den la mediana, que en este caso, ¿cuánto me dio? 16. 16. Ese valor tiene que estar entre el intervalo, ¿cierto? El intervalo que nosotros estamos trabajando es entre 14.8 y 16.6. ¿Será que el 16 está incluido dentro de este intervalo? Sí. Sí. Listo, entonces ese es el método para yo determinar si la mediana me quedó bien allá o no me quedó bien allá. ¿Y si no está mal? Y si no, entonces tengo que verificar si fue que de pronto cogí la frecuencia absoluta acumulada anterior, el dato que no era, o tengo que revisar entonces qué fue lo que pude haber hecho mal. Pero siempre la mediana tiene que estar entre el intervalo que estoy trabajando. ¿Listo? Profe, una pregunta. Digamos que en vez de tener toda la frecuencia acumulada, en vez del 4 tengo 9 y en vez del 13 tengo 11.
¿cuál de los dos cogería, el 9 o el 11? Aquí tengo 9 y aquí tengo 11, ¿cierto? Entonces su merced me dice porque la frecuencia daría 10. Listo. Entonces, recuerden que les dije que siempre vamos a coger la que está por encima. ¿Listo? La que esté más cerca, pero por encima. ¿Listo? Por encima del dato que me dé acá. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues utilizaría 11. Entonces, para hallar la moda, recuerden que la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. ¿Listo? Entonces, la moda la voy a buscar en el intervalo en el cual haya la mayor frecuencia. Que en este caso, ¿cuál sería el intervalo? Donde hay la mayor frecuencia. En 14,8, 16,6. Muy bien. Entonces, en ese intervalo voy a buscar la moda. Y lo mismo, para la moda hay una ecuación. ¿Listo? Que es esa que está ahí. ¿Listo? Que parece muy difícil, pero es muy fácil. Entonces, lo primero que vamos a hallar otra vez es ese L sub I, que es el límite inferior del intervalo que escogí. Que en este caso, ¿cuál es el límite inferior? 14,8. 14.8, perfecto. Lo siguiente es la frecuencia del intervalo, que dijimos que íbamos a trabajar con ¿cuál frecuencia? Con 9, ¿cierto? Ahora, este F sub I menos 1 va a ser la frecuencia anterior, ¿listo? Entonces nosotros estábamos trabajando con 9. ¿Cuál va a ser la frecuencia anterior? 4. 4. Muy bien. ¿Listo? Y de todo eso, miren que aquí está también F sub I, que ya lo hallé, F sub I menos 1, que también ya lo hallé, F sub I, que ya está acá, y me falta F sub I más 1, que si esta era la anterior, entonces, ¿qué creen que va a ser esta? La siguiente. O La siguiente, la posterior, que va a ser entonces, ¿cuánto? 3. 3, muy bien. Y voy a reemplazar esos datos que hallé en la ecuación. Me quedaría esto que está acá. Es 14.8, que es el límite inferior. F sub I, que es la frecuencia del intervalo que me dio 9. 4, que es la frecuencia anterior. Y 3, que es la frecuencia posterior. La siguiente frecuencia, ¿listo? Y ya lo único que tengo que hacer es hallar en la calculadora ese resultado. ¿Que cuánto me da? ¿Cuánto me da ese resultado de la moda? 15,25, 15,254. 15.254. Y ese sería el método para hallar la moda partiendo de una tabla de frecuencias con datos agrupados.